El hombre se levantó para ir atrás, pero descubrió que se había convertido en un zombi. En ese momento, recordó que ya estaba muerto. Pero ahora, convertido en zombi. Sentía incluso un atisbo de porque solo así, el hombre podría regresar y vengarse sin escrúpulos. Un día antes, la hermana del hombre fue acosada por el hijo del jefe de la empresa. Al ver esta escena, él se acercó directa y le dio una paliza al joven maestro Wang. Solo por esta razón, el hombre fue despedido por el jefe el primer día de trabajo. Para no preocupar a sus padres, el hombre solo pudo sentarse en el parque, tuvo que esperar hasta la hora de salida del trabajo, fingiendo que acababa de terminar su jornada, y se dirigió a casa. Pero antes de que el hombre llegara a la puerta de su casa, vio que su casa estaba en llamas. Pero antes de que el hombre pudiera correr hacia él para salvar a sus padres, fue arrastrado a la fuerza por un grupo de personas y metido directamente en una furgoneta. Luego, condujeron al hombre a un cementerio abandonado y desolado. Al bajar del coche, vio que el líder era precisamente el hijo del jefe de la empresa. Al instante, comenzaron a golpear al hombre sin cesar. De sus bocas. El hombre también se enteró de que el incendio en su casa había sido provocado por ese. Al escuchar esto, el hombre se levantó y luchó. Pero fue golpeado hasta la muerte por ese grupo de. Luego, sin más, enterraron al hombre en ese cementerio. Ahora, convertido en zombi, el hombre juró que masacraría a todas esas personas. Luego, dio un salto poderoso hacia adelante. Pero no esperaba que este salto no lo llevara muy lejos. E incluso se cayó. En ese momento, el hombre también, si quería vengarse ahora, al menos tenía que encontrar primero la forma de saltar. Después de 2 horas y media de entrenamiento, el hombre finalmente aprendió el método del salto zombi. Pero entonces surgió un nuevo problema. Después de practicar toda la noche, el sol comenzó a salir, y, en ese momento, el cuerpo del hombre, con la salida del sol, empezó a sentir abrasador y doloroso. Al ver el sol, el hombre recordó que los zombis temen más a la luz del sol. Ahora, solo pudo esconderse detrás de un árbol. Según la situación actual, tan pronto como el sol saliera por completo, el hombre seguramente sería quemado hasta la muerte, pero este lugar es un cementerio sin nombre. Todo es terreno llano. No hay forma de esconderse. En ese momento, el hombre de repente pensó que en el cementerio sin nombre debía haber ataúdes. Al instante siguiente, el hombre se dirigió directamente a una tumba, luego, desenterró una tumba. Y levantó la tapa del ataúd. Al instante siguiente, sin importar, se apretó directamente junto al hermano que está solo después de cerrar la tapa del ataúd. Pudo respirar un poco aliviado. Pero antes de que pudiera acostarse cómodamente, un olor a papel quemado llegó desde afuera. De repente, el hombre recordó que hoy era el Festival de los Fantasmas, el 15. Eso significaba que mucha gente vendría a visitar las tumbas hoy. Además, esa tumba acababa de ser desenterrada por él. El ataúd estaba expuesto. Tan pronto como abrieran el ataúd, el hombre estaría condenado a morir. Mientras el hombre seguía pensando, de repente su conciencia comenzó a nublarse. El hombre perdió gradualmente el conocimiento. Mientras seguía rezando para no ser descubierto. No sabía cuánto tiempo había pasado. Cuando el hombre escuchó el ataúd de la familia Chen, rápido. Al escuchar esto, el hombre se despertó con ambas manos, empujó con fuerza la tapa del ataúd, pero después de levantarse, el hombre que ya era de noche. Los alrededores estaban desiertos. Al ver esto, el hombre salió rápidamente del ataúd. Volvió a cubrir el ataúd y lo enterró. En ese momento, el hombre también de que la prioridad ahora era aprovechar la noche, para encontrar un refugio adecuado. Pero justo cuando el hombre pensaba en buscar un refugio, una intensa sensación de hambre lo invadió. No solo su cuerpo se sentía como si hubiera sido vaciado, sino que su garganta también le ardía. En ese momento, mirando las ofrendas, el hombre se alegró de que hoy fuera el Festival de los Fantasmas. No faltaba comida alrededor de las tumbas. Dicho esto, el hombre tomó una manzana directamente y empezó a comerla a mordiscos. Al instante siguiente, el hombre escupió la manzana que antes le encantaba. Incapaz de tragarla, simplemente no podía tragar. Esta manzana estaba amarga y olía. ¿No será falsa? De repente, el hombre olió un aroma tentador. Luego, se dirigió alegremente en esa dirección. Cuando llegó, lo que vio era un cordero sangrando. En este momento, el hombre tenía que lo atraía no era la carne de cordero, sino la sangre fresca que fluía constantemente. Al instante el hombre ya no pudo resistir la tentación de su instinto y dio un mordisco, mientras absorbía la sangre sin parar. Sintió una inmensa comodidad en todo su cuerpo, incluso una sensación de que todo su ser se elevaba. Después de terminar de absorber la sangre de cordero, descubrió con asombro que su fuerza había aumentado considerablemente. Pero después de beber la sangre de cordero, le costaba controlarse. Si la sangre de cordero puede mejorarme tanto, ¿qué pasaría si fuera sangre de una persona de mayor? ¿Podría evolucionar a otro nivel? ¿Qué basura es esta sangre de cordero? Esto no me satisface en absoluto. De repente, se escuchó el sonido de un teléfono. El hombre se escondió rápidamente detrás de una roca para observar. Resultó ser el guarda forestal del cementerio, quien había encontrado el cadáver de la cabra. En ese momento, el hombre miró al guarda forestal y se le hizo la boca agua de deseo. La sangre de esta persona debe ser deliciosa, la razón cautelosa en la mente del hombre. Lo fue trayendo gradualmente de vuelta a la cordura. De repente, el guarda forestal que estaba se cortó accidentalmente el cuello. E incluso le salió sangre fresca. Cuando el hombre sintió la sangre humana brillante, justo delante de él, inmediatamente cayó en un frenesí, saltó con fuerza hacia el hombre.
justo cuando el hombre abrió su boca ensangrentada, y se disponía a disfrutar. Escuchó las palabras del guarda sobre su inminente reunión familiar, lo que hizo que el hombre detuviera una vez más su deseo de alimentar. Cuando el guarda forestal sintió algo inusual detrás de él, y se dio la vuelta para mirar, el hombre ya había saltado a un árbol para esconderse. Al final, el hombre dejó que la razón venciera al deseo, pero al no poder liberar su deseo, solo pudo aullar impotente desde el árbol. En ese momento, el hombre volvió a oler una fragancia. Este olor era incluso mucho más fragante que el del hombre anterior. Mirando a lo lejos, solo se veían dos figuras borrosas, y los que se acercaban no muy lejos eran dos sacerdotes taoístas. Ambos habían llegado a este lugar, y habían descubierto que la humedad aquí cambiaba drásticamente. Además, el aullido de hace un momento había venido de adelante. Cuando estaban a punto de llegar a su destino, el hermano mayor de adelante aplicó directamente un hechizo sobre sus ojos. E incluso dijo, en 3 minutos, el zombi de enfrente será eliminado. Al ver esto, el hombre también, ¿cómo es posible que todavía haya sacerdotes taoístas? ¿No serán estos dos unos calfboy? Pero parece que ya me he convertido en un zombi, así que tener sacerdotes taoístas no parece. Ahora, bajo ninguna circunstancia, puedo dejar. Será mejor que me vaya rápido. Estos dos son demasiado. Casi no puedo controlarme. Pero el sacerdote taoísta de enfrente de repente se agachó y gritó, pequeño, hace mucho que te vi. Luego, la hermana menor lanzó directamente un talismán, que se dirigió hacia el hombre. Al ver esto, aunque el hombre no creía que este talismán pudiera hacerle algo, pero por una premonición, se apartó hacia un lado. El talismán, al pegarse a un gran árbol, provocó una enorme explosión. Solo entonces el hombre creyó, que las dos personas frente a él eran real. Al ver esto, rápidamente quiso pedirles piedad, pero ellos, al ver los gestos del hombre, pensaron que el zombi frente a ellos los estaba provocando. Al ver que los dos lo malinterpretaron, el hombre agitó las manos rápidamente, pero los dos pensaron que el hombre quería que ambos lo atacaran. El hermano mayor se enfureció al instante. Pequeño zombi saltarín, qué insolente. Primero prueba mi espada de monedas. Dicho esto, con la otra mano sacó un espejo y lo apuntó a la espada de monedas. La espada de monedas, sorprendentemente, volvió y luego se dirigió directamente hacia el hombre para apuñalar. Afortunadamente, el hombre aún era bastante ágil y lo esquivó fácilmente. El hombre, al ver que no se entendían, rápidamente quiso huir, pero la hermana menor lanzó de nuevo varios talismanes, que se dirigieron hacia el hombre. Solo extendió su mano tentativamente hacia el borde del talismán de sellado. Y volvió a lanzar la espada de moneda, justo cuando el hombre sintió que su vida estaba acabada. Descubrió que la espada de monedas, al tocarlo, se hizo pedazos directamente, tomado por sorpresa. La hermana menor sacó directamente su espada de madera de durazno y apuñaló al hombre, pero era evidente que la espada de madera de durazno, al apuñalar, también se hizo pedazos, y el hombre ni siquiera se resistió. La hermana menor fue directamente lanzada por los aires. En ese momento, aunque el hombre no sabía qué estaban haciendo, se dio cuenta de que la formación de campana dorada estaba disminuyendo. Aprovechándolo, el hombre rompió directamente la formación de campana dorada y escapó. Pero los dos hermanos descubrieron que este zombi no solo poseía intelecto, sino que además los artefactos mágicos eran completamente. Esto los emocionó aún más. Si pudieran atraparlo y convertirlo en un títere, definitivamente fortalecerá a Susu. Entonces el hermano mayor se movió rápidamente, llegando frente al hombre. Liberó su técnica secreta. Una formación de bagua de Qiankun apareció frente al hombre. El hermano mayor le dijo directamente a la hermana menor: mira, a esto se le llama corregir. Mientras el zombi salte dentro de la formación, incluso si tiene habilidades extraordinarias, nunca podrá escapar. Esto lo tomó por sorpresa. Viendo que el hombre estaba a punto de entrar en la formación, de repente cambió de dirección. En ese momento, el hombre se quejaba internamente de las dos personas. Parecían no ser muy inteligentes. Fue entonces cuando la hermana menor de repente le dijo: este zombi parece poder ver. El hermano mayor refutó de inmediato: imposible. Es de conocimiento común que los ojos de los zombis no pueden. Dame tu rectificación. En este momento, él, sin rendirse, volvió a colocar dos formaciones de bagua de frente al hombre. Pero el hombre, una vez más, cambió de dirección. Incluso se quejó de que solo un tonto caería en una trampa tan obvia. Solo un tonto caería en ella. Fue entonces cuando el hermano mayor confirmó que este zombi realmente podía ver. Al ver esto, el hermano mayor se emocionó aún más. Podía ser inmune a los. Nunca he oído hablar de un zombi que pueda ver. Una vez convertido en Marion, sin duda elevará nuestra secta a la élite. Rápido, saca todos los talismanes. En ese momento, la hermana menor solo tenía un último talismán de inmovilización dibujado. Al ver este talismán de inmovilización, el hermano mayor, furioso, preguntó: ¿por qué no los? Y me hiciste malgastar tantos papeles de la su. Acto seguido, corrió directamente hacia el hombre con los talismanes. Inmediatamente pegó el talismán de inmovilización al hombre. En ese momento, el hombre realmente no podía moverse en absoluto, ni siquiera podía parpadear. La hermana menor de al lado también se acercó. Ella abrazó directamente al hombre. Este pequeño zombi es bastante guapo. Luego, pegó todo su cuerpo al hombre. El cuerpo de este zombi es realmente bueno. Lo que debe ser duro. En ese momento, aunque el hombre no podía mover, todavía estaba consciente. Casi se levanta. En ese momento, el hermano mayor de al lado dijo: te haré una pregunta. ¿Cómo se convierte un zombi en un títere? La hermana menor seguía tocando el cuerpo del hombre.
Un títere. Primero hay que sacarle el cerebro y luego rellenarlo con talismanes. Y luego sumergirlo en sangre fresca. Antes de que terminara de hablar, el hombre, al escuchar que le iban a sacar, de repente se asustó. Si no tengo cerebro, ¿no moriré? ¿Por qué? Ya morí una vez. Y ahora ustedes quieren matarme de nuevo. En ese momento, la ira del hombre había llegado a su punto max. El talismán en su cabeza se encendió solo. Luego, el hombre descubrió que podía moverse. Y las dos personas frente a él no sentían lástima por el cautivo. Al instante siguiente, el hombre directamente le arrancó varios trozos al hermano mayor que estaba delante. Pero la cara del hermano mayor tenía varias marcas de sangre. Al ver la sangre, el hombre de repente se volvió loco. La hermana menor de al lado rápidamente tiró del hermano mayor, corriendo hacia atrás. Pero el hermano mayor, sin piedad, directamente cortó con una espada el muslo de la hermana y luego abandonó a la hermana menor que había caído al suelo, corriendo hacia atrás. La hermana menor, incapaz de moverse en él, estaba extremadamente furiosa por lo que había, pero no tenía forma de culparlo, dejando que el hombre se abalanzara sobre ella, cuando las uñas del hombre se clavaron en su hombro. El dolor intenso la hizo suplicar al hombre sin cesar. El hombre, que ya había caído en la tentación, solo dijo con una sonrisa: simple comida, ¿qué tonterías dice? Me muero de hambre. Tu piel es tan tierna. ¿Dónde debería morder? Pero al instante el hombre pareció recordar algo. Y directamente arrojó a la hermana menor. Luego, repetía sin cesar: soy humano. Al instante siguiente, corrió frenéticamente hacia el bosque. Mientras tanto, la hermana todavía se aplicaba nuomu en la herida. A medida que la noche se hacía más, el hombre no sabía cuánto tiempo había estado saltando en el hasta que su cuerpo se entumeció gradualmente. Luego, cayó bajo un árbol. En ese momento, se dio cuenta: los zombies realmente mueren si no beben sangre humana. Su cuerpo ya estaba al borde del colapso. Sus ojos también estaban a punto de quedar. El hombre solo podía lamentarse en ese. Es raro que el cielo me diera otra oportunidad. Pero no he logrado nada. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos y morir. De repente, sintió una corriente cálida que nutría su cuerpo. Cuando el hombre abrió los ojos, descubrió que estaba bebiendo sangre. Y fue precisamente la hermana quien le dio su propia sangre al hombre. Al ver que la hermana menor había regresado, el hombre directamente escupió la sangre que tenía, le gritó con una ferocidad demoníaca. La hermana menor, asustada, se disculpó. Solo quería salvarte, no tengo malas intenciones. Pero lo que el hombre consideraba en ese momento era: esto no es salvarme, sino hacerme daño. Habiendo probado el sabor de la sangre humana, ¿cómo podré controlar mis deseos? La gente es tan deliciosa. El hombre sintió que nunca podría olvidar ese sabor. En ese momento, la hermana menor abrazó al hombre. No temas, sé lo que te preocupa. Pero ahora te has convertido en un zombi. Debes aceptar esta realidad. Si no te adaptas a tu nueva naturaleza, tu cuerpo se pudrirá rápidamente hasta morir. Entonces el hombre se levantó de nuevo y rugió. La hermana menor entendió el significado del hombre en ese momento. Tienes miedo de hacerle daño a la gente, ¿verdad? Ahora no lo harás. Si no me crees, probemos. Entonces ella expuso su herida. Pero esta vez, el hombre que vio la sangre no estaba tan sediento. Y tampoco tenía un deseo muy fuerte de chupar sangre. En ese momento, la hermana menor explicó: te di sangre humana hace un momento. Y ahora no tienes hambre. Si sigues con hambre o bebes sangre de animales, no solo no te saciará, sino que incluso te incitará a dañar a otros. Lo más importante, preferiste pudrirte antes que hacerme daño. Esto significa que mientras no tengas hambre, definitivamente no harás daño, y lo más importante es que eres muy guapo, como los hombres lobo de Ciudad de la Mirada. Si un zombi tan guapo desapareciera, me entristecería. El hombre vio que esta mujer era una romántica empedernida. Rápidamente dijo: y se dio la vuelta para irse. En ese momento, volvió a llamar al hombre. Aquí está la sangre que me salió cuando me herí hace un momento. Llévala contigo. Al ver a esta mujer tan enamorada, el anciano gritó directamente: no bebo la sangre de los enamorados. Pero la mujer no entendió el grito del hombre. Y simplemente puso la sangre en el bolsillo del pantalón del hombre. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el bolsillo del pantalón del hombre de repente, tuvo una idea. Abrió directamente los pantalones del hombre, y estaba a punto de meter la botella. Solo bajo la fuerte objeción del hombre, ella colgó la botella alrededor de su cuello y lo dejó ir. Al ver al hombre irse, la hermana menor mostró una expresión triste. Por favor, no vuelvas. Al mismo tiempo, en el templo taoísta cercano, el hermano mayor regresó solo al templo. Luego se arrodilló en el suelo y lloró ante el maestro. La hermana menor fue mordida hasta la muerte por el zombi. Quise salvarla, pero el zombi me arañó. Ese zombi es muy fuerte. Ni los artefactos mágicos ni los... Yo solo no puedo vencerlo. Pero el maestro, sentado en su asiento, dijo: así que regresaste solo. En ese momento, el hermano mayor aún quería... El maestro lo interrumpió directamente. Incluso si fue mordido. La transformación en zombi y tú simplemente regresaste solo. Luego arrojó 3 talismanes. Toma estos 3 talismanes. Y trae de vuelta a tu hermana menor de inmediato. Al ver esto, el hermano mayor se apresuró a... En ese momento, el maestro volvió a decir: solo trae de vuelta a tu hermana menor. No hagas nada más. Estoy muy decepcionado de ti. Después de salir del templo, el hermano se atrevió a mostrar su enojo. Todo es culpa de ese maldito. Hizo que el maestro perdiera la confianza en mí. Cuando encuentre a la hermana menor, definitivamente haré pedazos a ese zombi. De repente, en el pequeño camino de vio la figura de la hermana menor. Al ver esto, el hermano mayor se apresuró a acercarse. ¿Estás bien?
En ese momento, la apartó directamente la mano que él le tendía. No me toques, le contaré esto al maestro. Ya verás. El hermano mayor se arrodilló rápidamente en el suelo. Lo siento, me arrepiento mucho. Después de que el zombi me arañó, mi mente se quedó en blanco. Estoy a punto de heredar la secta. No puedo terminar así. Por favor, no le digas al maestro. De lo contrario, seré expulsado de la secta. Dame una oportunidad para redimirme. Sé que me equivoqué. El hermano mayor siempre ha sido bueno contigo, ¿no? Al ver al hermano mayor, que había sido así la hermana menor no pudo evitar ablandarse. Levántate. Esta vez te lo... Pero por favor, de ahora en adelante, compórtate como un... Lo que él no esperaba era que... Lo primero que hizo el hermano mayor al le fue matarlo directamente. Lo siento, todavía no puedo dejarte volver con vida. El hombre, después de beber sangre humana, de repente sintió su cuerpo lleno de fuerza. No solo podía partir árboles con las manos desnudas, sino que incluso podía saltar decenas de metros de... Ahora, con solo haber bebido un poco de sangre humana, ya se había vuelto tan fuerte. En poco tiempo podría ir a la ciudad a vengarse. Incluso ahora su vista era mucho más clara. Y el olfato. Todo tipo de olores podían ser percibidos claramente en su mente. De repente, el hombre olió un aroma familiar. Este olor es el olor de esa chica taoísta. Y no viene de esta botella. Viene de un lugar más lejano y hay mucha sangre. En ese momento, la hermana menor ya yacía en un charco de sangre. El hermano mayor taoísta se limpió la flecha. La culpa es tuya por querer volver con vida. Es que Fuke es demasiado astuto. Una vez que aparezcas frente a él, lo entenderá todo. Tú también deberías saber en tu corazón que si soy expulsado de la secta, ¿quién más podrá heredarla? Así que no fuiste asesinada por mí, sino que te sacrificaste por la secta. En cuanto a ese zombi, hoy lo eliminaré. En ese momento, el hombre apareció detrás del hermano mayor. Le dio una patada fuerte y directa. El hermano mayor reaccionó increíblemente rápido, bloqueando el golpe con su espada. Aunque el hombre rugía de ira en ese momento, insultando al hermano mayor. El hermano mayor no entendía los rugidos del hombre. Incluso dijo con arrogancia que era perfecto que hubieran llegado. Así podría matarlos a los dos juntos. En ese momento, el hombre no siguió atacando, sino que levantó a la hermana menor en brazos, buscando una manera de salvarla. Sin embargo, la hermana menor le gritaba al hombre que se fuera rápido. Al ver esto, el hermano mayor este miembro y este maestro todavía se estaban comunicando, pero al ver la sangre en el cuerpo del hombre, lo entendió. Le diste de comer sangre al zombi, para que se vengara de mí. ¡Qué audaz eres! Parece que hice bien en matarte, hermana. En ese momento, él, viendo la desvergüenza de su hermano mayor, estaba furioso, pero él seguía burlándose. ¿Qué pasa, bestia? La sangre de mi hermana menor es deliciosa. Ahora, mientras está caliente, bebe hasta saciarte. Al escuchar esto, el hombre se enfureció al instante. Se abalanzó directamente sobre el hermano mayor. Al ver al hombre atacar, el hermano mayor mostró una sonrisa siniestra. Se vio cómo concentraba 3 talismanes en su mano. Luego gritó. Formación de la tortuga de 3 energías, atrapando al hombre dentro de la formación. En ese momento, el hombre, atrapado en la formación, que recibir pasivamente los ataques. Al ver el sufrimiento del hombre, el otro siguió aumentando el poder de su hechizo. En ese momento, el hombre sintió que todo su cuerpo estaba desintegrarse. El otro ya había comenzado a burlarse con arrogancia de la presunción del hombre. En ese momento, el hombre ya no tenía fuerzas para escuchar lo que decía. De repente, en ese momento, recordó la botella. Al instante siguiente, mordió directamente la botella de sangre y bebió vorazmente. El otro, al ver al hombre beber la sangre, mostró una expresión de al final, sigue siendo una. La energía yin se disipa, y aún así bebe la energía yang. ¿Acaso quiere morir más rápido? Efectivamente, tan pronto como el hombre bebió, sintió un dolor aún más intenso. Mientras tanto, la hermana menor, que aún no dibujaba un talismán en una piedra, justo cuando el hermano mayor se preparaba para matar al hombre. Una piedra golpeó directamente la cabeza del hermano mayor, interrumpiendo su hechizo. La hermana menor, tendida en el charco de sangre, gritó al hombre que se diera prisa. Este acto enfureció al hermano mayor que estaba delante. Al verlo, estaba a punto de blandir su espada para matar primero a la hermana menor, pero justo cuando levantó la espada, el hombre le agarró la mano con fuerza. Luego, con un tirón, le retorció todos los dedos. Y con una patada fuerte, le dio un golpe brutal en el riñón. En ese momento, la hermana menor ya estaba moribunda. Bebe rápido la sangre que me queda. Y vete de aquí deprisa. No vuelvas. El maestro te matará. El hombre miró a la mujer que, con todo su corazón, solo que en su mente solo había un pensamiento. Era salvarlo. Pero sus heridas eran demasiado graves. En ese momento, el hombre no tenía ningún medio para curarlo. De repente, pareció recordar algo útil. Algo que su hermana menor podría entender un poco. Le preguntó, ¿estás dispuesta a volverte como yo? Al oírlo, la hermana menor se quedó atónita, luego, asintió con una sonrisa. El hombre, al obtener la respuesta, le mordió directamente el cuello a su hermana menor. Vio cómo las pupilas de su hermana menor se dilataban de repente. Luego, ella cayó en los brazos del hombre. En ese momento, el hombre se asustó mucho. ¿Está muerta? ¿Cómo pudo? No. ¿Cómo pude ser tan ingenuo de pensar que si la mordía, se convertiría en alguien como yo? Fui yo quien la mató. De repente, pero la hermana menor se levantó sin previo aviso. Asustó al hombre de golpe. ¿Lo logró?
Tan rápido se convirtió en un zombi, y justo cuando el hombre estaba lleno de dudas, la hermana menor saltó hacia la distancia. Luego se colocó detrás del hermano mayor, derramando lágrimas de anhelo. El hermano mayor, al ver esta inmediatamente retrocedió asustado, suplicando a la hermana menor, pero esta vez la hermana menor, completamente irracional, no lo perdió. Luego, con un gran mordisco, se dirigió al cuello y lo mordió. El hombre también se dio cuenta de que algo andaba mal. Él parece diferente a mí, no tiene conciencia. No fue hasta que absorbió toda la sangre que poco a poco reaccionó. Al ver a su hermano mayor, al que había la hermana menor palideció de repente, luego corrió rápidamente al lado del hombre. Señaló su cuerpo y gritó con prisa y nerviosismo. En ese momento, el hombre estaba completo. ¿Por qué somos todos zombis? ¿Por qué nuestros idiomas son diferentes? Pero la hermana menor no le importaba nada de eso. Inmediatamente quiso empujar al hombre para irse. Al segundo siguiente, un talismán de captura se pegó directamente en la frente del hombre. Al instante, un anciano apareció frente al hombre. Inmovilizó a la hermana menor y se la llevó directamente. En ese momento, el hombre sintió que esta técnica de inmovilización, completamente diferente a las que habían usado antes, no podía liberarse de esta atadura blanca. El anciano resopló fríamente. Parece que tienes algo de habilidad, pero aún no has madurado. Este anciano y mi hijo adoptivo te eliminarán hoy. El Yang Zi que llegó, miró a su discípulo en sus brazos. En ese momento, descubrió que su aprendiz había cambiado por completo. El hombre en ese instante aún luchaba con todas sus fuerzas por liberarse de las ataduras. Después de un esfuerzo, el hombre hizo que los talismanes se incendiaran de nuevo. Al ver esto, Yang Zi resopló fríamente. Prueba estas dos más. Solo se vieron esos dos talismanes que, al ser pegados en la cabeza del hombre, se incendiaron directamente. Yang Fulu no usó a Yi Yangxi. Sacó directamente 4 clavos de ataúd de su pecho. Luego los arrojó directamente hacia el hombre. Pero cuando los clavos de ataúd tocaron el cuerpo del hombre, ni siquiera pudieron romper su piel. Esta escena hizo que Yi Yangxi se pusiera serio al instante. Los artefactos mágicos eran, este zombie quizás no sea un Jiangxi de río ya que la magia no funciona. Entonces este viejo lo destruirá con sus propias manos. Yi Yangxi desató un poder inmenso por todo su cuerpo. Inmediatamente manifestó el cuerpo de Yang. El hombre, al ver un aura tan imponente, instintivamente quiso huir, pero Yi Yangxi no le dio esa oportunidad. Directamente golpeó el cuerpo del hombre con la palma de su mano, deformando todo su cuerpo. En ese momento, Yi Yangxi resopló fríamente, no es más que un cadáver. Yi Yangxi observó cómo el hombre era lanzado por los aires. De repente, se sorprendió de que algo así pudiera ser posible. ¿Cómo una persona muerta podría convertirse en un zombie? Luego, giró la cabeza para mirar a sus dos aprendices que estaban, y luego se volvió hacia el hombre. Entiendes el lenguaje humano, ¿verdad? En ese momento, el hombre asintió de inmediato, y con un rugido de zombie, gritó, soy humano. Esa chica también está consciente. Por favor, déjanos. Y Yangxi, pero no entendía en absoluto lo que el hombre decía. Después de saber que el hombre estaba consciente, dijo, muy bien. Estás consciente y aún así mataste a dos. Bestia, hoy haré todo lo posible para que mueras sufriendo un dolor extremo. Al ver esto, el hombre quiso explicar. Le lanzó un puñetazo. Pero nunca imaginó que la fuerza de Yi Yangxi fuera tan formidable. Le rompió el brazo al hombre directamente. Luego, esta Yangxi atacó al hombre de nuevo. De repente, recordó que había sangre más adelante. Yi Yangxi arrastró al hombre de vuelta en ese momento. ¿Crees que te dejaré reponer tu sangre? Ahora no podía beber sangre en absoluto. De repente, mientras luchaba sin rumbo, su mano tocó la sangre. Fue entonces cuando descubrió que su mano podía absorber sangre. Al ver esto, Yi Yangxi se asustó de inmediato. Este zombi puede absorber sangre a través de su piel. Al momento siguiente, el hombre, con sus arrojó a Yi Yangxi, quien lo controlaba. Yi Yangxi no se enojó por esto. Entonces te mataré de nuevo. Luego, atacó al hombre de nuevo. Pero esta vez, cuando el puño de Yi Yangxi se lanzó, fue bloqueado fácilmente por el hombre. Esta escena realmente hizo que Yi Yangxi sudara frío. Este zombi solo tocó un poco de sangre. Y ya se hizo más fuerte. Además, su veneno de cadáver actúa muy rápido. Al momento siguiente, Yi Yangxi saltó de nuevo, gritando, ¿te gusta mucho chupar sangre? Entonces, ¿qué tal si pruebas mi sangre? Se cortó directamente el brazo infectado con el veneno. Luego, con fuerza, colocó el brazo amputado en la nuca del hombre. La sangre de este anciano es una sustancia yang. Hoy te la haré beber. El hombre, al absorber la sangre, sintió de repente como si su cuerpo fuera golpeado por innumerables rayos. Yi Yangxi, al ver al hombre sufrir tanto, dijo, esta bestia debería reflexionar sobre sus pecados en medio del dolor, y luego convertirse en polvo. El hombre, en ese momento, estaba yo no he cometido ningún error. ¿Por qué debo reflexionar? En ese momento, el resentimiento llevó la ira del hombre a su punto máximo. Fue entonces cuando el hombre,
ignorando que su cuerpo estaba a punto de romper. Continuó absorbiendo la sangre de Yi Yangxi. Ya que insistes en que muera, entonces te mataré. Para matar al hombre. Él incluso, sin importar el costo, directamente inyectó su propia sangre en el cuerpo del hombre. Porque su sangre era una sustancia yang, que para el cuerpo de zombie del hombre era un veneno mortal. El hombre, enfurecido, solo puede arriesgarse a que su cuerpo se haga pedazos, absorbiendo constantemente la sangre de Yi Yang, pero al sentir que su cuerpo se desmoronaba tan rápido. El hombre también se dio cuenta, si quería depender de la absorción de sangre. Para agotar a Yi Yangxi, probablemente él sería el primero en morir. Yi Yangxi también se burló en ese momento. Tu energía yin maligna es mucho más débil que mi energía yang. Cuanto más absorbas, más rápido morirás. En ese momento, el hombre también sintió que su cuerpo estaba a punto de ceder. Ahora necesitaba urgentemente sangre fresca, pero la sangre que la hermana menor había derramado ya se había filtrado en la tierra. Y no podía ser absorbida. De repente, el hombre pensó, yo, quizás pueda absorber una gota de la sangre de este viejo taoísta. La energía yang del viejo taoísta, así que si absorbo su sangre, él me purificará. Entonces, si uso la energía para diluir la energía yang en la sangre, Wota debería poder absorberla. Dicho esto, el hombre comenzó a actuar de inmediato. Primero, llenó sus pulmones de aire. Luego, introdujo primero 1 mililitro de sangre. Pero tan pronto como la sangre fue, el hombre sintió que todo su pulmón parecía explotar. Yi Yangxi observó los movimientos del hombre y lo reprendió furioso. Ve, no importa qué trucos uses, es inútil. Pero el hombre no hizo caso. Y siguió repitiendo la acción anterior de absorber sangre. Después de que el hombre absorbió la primera gota de sangre, inmediatamente hizo que el cuerpo destrozado se recuperara un poco. En la situación actual, continuó repitiendo tales acciones, absorbiendo sangre. Después de un tiempo, incluso pudo absorber más de 10 mililitros de una vez. Yi Yangxi también se alarmó mucho por esto. ¿Qué le pasa a esta bestia? La energía yin maligna está aumentando rápidamente, y a medida que el hombre absorbía más y más sangre. Al final, incluso pudo absorber directamente la sangre de Yi Yangxi, sin ningún efecto secundario. Yi Yangxi, sin embargo, ya estaba moribundo, habiendo perdido una gran cantidad de sangre. Parecía que iba a colapsar en cualquier momento. El hombre estaba a punto de detener a Yi Yangxi de su acto suicida. Pero él lo derribó directamente. Esta simple muerte, yo, un anciano. Al momento siguiente, Yi Yangxi usó directamente una técnica secreta que consumía, invocando una imagen fantasmal de zombie. Luego, ordenó a la imagen fantasmal que atacara al hombre. El hombre se alarmó mucho de inmediato. Todavía tiene tanta fuerza. Si esto continúa, no podré resistir. De repente, el maestro Yi Yangxi, que estaba, se deslizó lentamente de su cuerpo. Cuando el hombre se giró para mirar a Yi Yangxi, descubrió que ya había muerto. Pero la mirada de Yi Yangxi seguía fijamente en el hombre, llena de ira. Esta escena enfureció al hombre. ¿Por qué me miras así? ¿Qué hice mal? ¿Por qué tienes que llegar a este extremo? ¿Me has forzado a esto? Entonces el hombre mordió a Yi Yangxi. Vuelve a la vida. Explícate. Después de morder, el hombre arrojó el cuerpo de Yi Yangxi al suelo. Y él, enojado, miró fijamente esperando en silencio a que despertara. Pero lo primero que hizo Yi Yangxi al despertar fue levantarse y atacar al hombre. Pero cuando sus puños golpearon al hombre, no causaron el menor daño. Fue entonces cuando Yi Yangxi reaccionó. No puedo reunir energía yang. ¿Qué está pasando? Imposible. ¿En qué me he convertido? En ese momento, el brazo roto de Yi Yangxi también se estaba recuperando lentamente. Al segundo siguiente de darse cuenta, eligió seguir atacando al hombre. Bestia, ¿en qué me has convertido? El hombre vio a Yi Yangxi, a quien había revivido, atacarlo de nuevo. En su pánico, de repente gritó, no te acerques, y el cuerpo de Yi Yangxi se detuvo de repente. Al ver esto, el hombre también se quedó atónito. ¿Acaso puedo controlar? Espera, creo que puedo hablar. En ese momento, Yi Yangxi, que estaba en su lugar, sintió ganas. ¡Qué desgracia para la SEC! Mientras tanto, el hombre empezó a jugar. Ordenó a Yi Yangxi. Atención. Yi Yangxi inmediatamente adoptó una postura de atención perfecta. Una vez que tuvo a Yi Yangxi bajo control, el hombre se acercó a su hermana menor, que estaba inmovilizada, le quitó el talismán de la cabeza. La hermana menor, al ver que su maestro también se había convertido en se quedó atónita en el acto. Luego, se giró furiosamente y atacó al hombre. Al ver esto, el hombre gritó enojado. Tú también, atención. ¿Por qué a todos les gusta actuar sin distinguir lo correcto de lo incorrecto? Yi Yangxi, acababas de morir. Yo te salvé, así que puedes calmarte y hablar conmigo un momento. Pero este Yangxi seguía maldiciendo obstinadamente. ¿Cómo te atreves a decir que salvar? Viejo, eres un charlatán. El hombre, en ese momento, ya no se piensa lo que quieras. Simplemente no quería quedarme de brazos. Ahora que puedo hablar, te lo aclararé. Ninguno de tus 2 aprendices fue asesinado. Esta chica fue asesinada por su hermano mayor. Lo sabrás si miras la herida en su abdomen. Yo solo la reviví. En cuanto a tu otro aprendiz, fue mordido hasta la muerte por él. Se podría decir que se lo buscó. No sé por qué me convertí en un zombie. Pero mi cerebro sigue vivo. Y tengo una conciencia clara. Por eso nunca he lastimado a nadie. Pero este Yangxi no escuchaba razones en absoluto. ¿Y qué? Aunque no los hayas matado tú. Murieron por tu culpa. Tú, que no temes a las artes, con una capacidad de recuperación y crecimiento muy superior y además posees intelecto.
Permitir que un monstruo como tú exista traerá calamidad a las personas que ya no deberían aspirar a seguir existiendo en este mundo. Esta es la ley del cielo. Al escuchar esto, la ira brotó del corazón del hombre. Entonces, por favor, pregúntale a la ley por qué los ricos pueden oprimir a los pobres a su antojo. ¿Por qué la gente distorsiona la verdad por su propio beneficio? ¿Por qué una persona honesta es golpeada hasta la muerte? Y toda su familia es... ¿Por qué los que hacen daño viven bien? Y yo, que ni siquiera he lastimado a nadie después de... ¿Tengo que ser eliminado por usted? ¿Me hablas de la ley del cielo? Al diablo con tu ley del cielo. No tengo tiempo para considerar esas grandes... No tengo tiempo para considerar. Mi único pensamiento ahora es vengarme de mis enemigos. Si alguien quiere interponerse en mi camino y no le teme a la muerte, que venga. Mientras el hombre terminaba de hablar, todo su cuerpo se cubrió de un largo pelaje. Yang Zi, al ver esta escena, pensó, ha evolucionado. Antes de irse, el hombre dejó una última frase. Amaneció. Pues sugiero que busquen un lugar donde esconder. La pequeña hermana aprendiz, al ver, rápidamente quiso arrastrar a Yang Zi hacia el bosque. Pero Yang Zi de repente sacó un talismán de su pecho. Luego, con determinación, lo pegó en su sien. Al instante siguiente, cargó a su aprendiz zombificado, y saltó directamente bajo la luz del sol. Deja que el sol brille directa. Al ver esto, el hombre gritó furioso. Jiangxi, que aléjate del sol rápidamente. En ese momento, Jiangxi respondió, los zombies no deben vivir en este mundo. Ni siquiera nosotros somos una excepción. En ese momento, la pequeña hermana menor en los brazos de Ji se debatía violentamente, mirando a su discípula que gemía de dolor. Jiangxi recordó sus experiencias desde la infancia. Pequeña maestra, lo siento, no pude dejarte ser una chica normal ni por un día, tampoco pude proteger al hombre fuerte. Él, sin importarle nada, saltó directamente. Yo, aunque muerto, todavía lucho, pero ustedes se suicidan frente a mí. ¿No saben que esto me molesta mucho? Vengan rápido. Jiangxi, al final, no pudo ver a su discípula morir así. Preguntó, ¿todavía quieres vivir? Xiao Xiao asintió en ese momento. Jiangxi guardó silencio por un momento. Al ver esto, el hombre rápidamente atrapó a Xiao Xiao y la llevó a la sombra. Él, por su parte, se dio la vuelta y caminó hacia el sol. Pronto, su cuerpo, bajo la luz del sol, se convirtió en polvo, pero después de que Jiangxi se disipó, la pequeña hermana menor también cayó inconsciente por el exceso de tristeza. El hombre, mirando a la pequeña hermana menor no pudo evitar suspirar. ¿De qué sirve el dolor ahora? Ahora ni siquiera podemos derramar lágrimas. En ese momento, al ver que el cielo se oscurecía gradualmente, el hombre se sintió extraño. Según la situación de ayer, debería estar muy cansado ahora. ¿Por qué me siento tan enérgico ahora? ¿Me habré vuelto más fuerte? ¿Todavía le tengo miedo al sol? Dicho esto, el hombre saltó directamente de la sombra. Apenas aguantó un momento. El cuerpo del hombre se quemó bajo la luz del sol. Ante esto, no tuvo más remedio que regresar a la sombra. Todavía no puedo enfrentar el sol directamente, pero puedo aguantar un poco. Así que todavía tengo que encontrar un lugar fijo para vivir. Pero mirando a la pequeña hermana menor, el hombre volvió a pensar. Ahora no puedo llevármela. ¿Por qué no la entierro directamente? Así que el hombre directamente se puso a cavar un hoyo, y enterró a la pequeña hermana menor. Después, el hombre exclamó que era un camuflaje perfecto. Después de hacer todo esto, el hombre arrancó un árbol y lo usó como paraguas. Llevarlo así no es nada fiable. Será mejor que esperemos a que oscurezca para encontrar rápidamente un refugio. El hombre usó su poder para saltar hacia adelante. Pero justo en el momento en que el hombre aterrizó, su pantorrilla se dobló. Tomado por sorpresa, el hombre cayó directamente al suelo. En ese momento, el hombre también estaba desconcertado. ¿Por qué mis piernas están? No solo las piernas, mis brazos también pueden doblarse. Incluso mis ojos ven mucho más claro. ¿Por qué me ha crecido pelo por todo el cuerpo? Mi apariencia se está volviendo cada vez menos humana. Así, ni hablar de venganza. Me temo que ni siquiera podré entrar a la ciudad. Tengo que encontrar una manera de De repente, el hombre olió un olor a sangre fría. En ese momento, el hombre también siguió el olor hasta la entrada de una cueva. Aquí hay un fuerte olor a huesos. Y también un rastro de sangre fresca. Parece que hay alguien dentro. De repente, un rugido salió de la cueva. Un enorme tigre salió lentamente de la entrada de la cueva. Este tigre era más del doble de grande que un tigre normal. No se habrá convertido en un espíritu. Y detrás del tigre había un hombre moribundo. Pidió ayuda al hombre. El hombre miró al anciano. De repente, ¿no es este el anciano que patrullaba la montaña anoche? Al verlo, el hombre dijo rápidamente, voy a rescatarte de En ese instante, el tigre también se abalanzó sobre el hombre. En ese momento, el hombre no se dejó. Inmediatamente adoptó una postura de combate, listo, aunque el tigre era enorme. Pero sus movimientos eran increíblemente lentos. El hombre atacó directamente primero. Su cuerpo se elevó en el aire. Con todas sus fuerzas, golpeó al tigre con sus guantes. Al instante lo dejó irreconocible. Dientes y ojos salieron volando por todas partes. El hombre, viendo lo fácil que había derrotado al tigre, no podía creerlo. Ahora soy incluso más fuerte que un tigre tan grande. Soy más fuerte. Luego el hombre se giró y le dijo al tío que estaba detrás. Ya está bien. Parece que tú tampoco estás gravemente. Vete a casa rápido. Al ver que por fin había sido rescatado, el tío se llenó de gratitud y lloró. Pero cuando levantó la vista, vio un rostro extraño, lo que lo asustó de nuevo al instante. Rápidamente huyó hacia la salida de la cueva. En ese momento, el hombre, aún sin saber cómo lucía,
¿En qué me he convertido? ¿Es realmente tan aterrador? Después de aguantar hasta el anochecer, el hombre ya tenía un plan. Esta noche, primero conseguiré algo de ropa. Y lo mejor sería conseguir unas tijeras para arreglarme con este cuerpo de repente. Intentar entrar en la ciudad para vengarme. Es simplemente una quimera. Una vez que esté listo, Wang Yifan, será mejor que te laves. Justo cuando el hombre estaba murmurando para sí mismo, una densa niebla apareció de repente a su alrededor. Esta niebla hizo que el hombre, cuya vista ya no era muy buena, tuviera aún más dificultades para moverse. De repente, tropezó con algo. Al girar la cabeza, vio que había una bodega. En ese momento, el hombre, si hay una bodega, debe haber gente viviendo. Varias voces también se escucharon a lo lejos. Mientras el hombre miraba en dirección a las voces, la niebla también se estaba disipando gradualmente. Al ver que era una aldea, el hombre se infiltró sigilosamente. Encontró una casa con ropa tendida en el patio. Después de entrar, rápidamente tomó prestada la ropa del... De repente, una voz se escuchó desde el interior de la casa. ¿Qué haces afuera? Vuelve a casa rápido a cenar. El hombre robusto corrió rápidamente hacia afuera. La ropa la había encontrado, pero ahora le faltaban unas tijeras. La voz dentro de la casa continuó. Ven a comer rápido. Hoy mamá hizo todo lo que te gusta. Xiao Tian, debes haber sufrido mucho afuera esto. Al escuchar estas palabras, el hombre miró hacia atrás con una expresión de asombro. Cuando miró, lo que apareció ante sus ojos era nada menos que su familia fallecida. Al ver esta escena, el hombre, rara vez, mostró una sonrisa de... Luego, rápidamente entró a la casa. Los extrañé. Creí que ya ustedes. Acto seguido, la puerta de la casa se cerró de golpe, aislándolo instantáneamente del mundo. Al instante, una densa niebla volvió a aparecer afuera, y en la bodega que el hombre acababa de abrir aparecieron varias sombras fantásticas. El hombre, recién evolucionado a zombie, había caído en la trampa de un espíritu. No solo fue engañado por la familia que éste había conjurado, sino que su cuerpo también se acercaba gradualmente al borde del monstruo fantasma. Incluso quería devorar a este zombie. En ese momento, sumergido en la hermosa ilusión de reunirse con su familia, no tenía la menor idea de que estoy en medio de una niebla. Y en la niebla, hay voces constantes, que dicen, este cuerpo es simplemente increíble. El alma está llena de obsesión. El caparazón es fuerte y poder. Pero el hombre en ese momento todavía mostraba una sonrisa en su... Los extraño. Pero, ¿por qué viven aquí? El padre robusto, que había sido conjurado, se apresuró. Esta es la casa de la familia. Te traje aquí cuando eras muy pequeño. No hablemos de eso. Ven y come rápido. Te he preparado todos tus platos favoritos. El hombre no dudó en absoluto en ese momento. Rápidamente tomó el tazón y luego comió un par de bocados de arroz. Cuando el arroz entró en su boca, el hombre exclamó rápidamente con admiración, la comida casera es realmente la mejor. En ese momento, los miembros de la familia conjurados también mostraron sonrisas amables. La hermana también se apresuró a decir, viviremos aquí como una familia de ahora en adelante. ¿Está bien? Pero el hombre en ese momento todavía estaba obsesionado. Si no voy a trabajar, ¿qué comeremos como familia? Además, ¿qué pasará con la enfermedad? En ese momento, el padre sacó los resultados. Mi enfermedad ya está curada y no tienes que preocuparte por la comida. Tenemos ganado, huertos y también hay un estanque de peces en el patio. Mañana te llevaré a pescar. En ese momento, el hombre cayó en un silencio. Pero todavía tengo que vengarme. Wang Yifan quemó nuestra casa. Y nos mató a todos. Voy a matarlos a todos. En ese momento, los miembros de la familia recordaron rápidamente. Pero el hombre parecía estar atrapado en un bucle sin fin. No, tengo que matarlos. Debo matarlos a todos para vengar a mi familia. Y esos miembros de la familia seguían explicando. No murieron. Pero el hombre seguía repitiendo esas mismas frases. Finalmente, los miembros de la familia, que antes eran amables, qué molesto, ya estamos muertos, ¿para qué pensar tanto? En ese momento, el hombre también reaccionó, ya estamos muertos. Aunque lo mate, ustedes no volverán, mejor vivamos juntos para siempre. Esto hizo que el cuerpo del hombre fuera de la ilusión comenzara a romperse gradual. La piel de su cuerpo comenzó a desprenderse centímetro a centímetro. El hombre dentro de la ilusión también se preparó para salir a pescar con su padre. Pero justo en el momento antes de cruzar la puerta, el hombre de repente no pudo moverse. Su cuerpo se sentía increíblemente pesado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no podía dejar ir ese odio. El padre lanzó directamente el anzuelo. Maldita sea, estaba a un paso. Luego tiró con fuerza del hombre. Con cada tirón, el alma del hombre comenzó a desprenderse de su cuerpo. Pero justo cuando estaba a punto de salir de su cuerpo, surgieron innumerables cuerdas de color sangre que ataron directamente el alma del hombre, de nuevo a su cuerpo. Los familiares ilusorios también se dieron cuenta de que no podían tirar. El hombre simplemente decidió rendirse. Siendo así, solo podemos elegir matar tu alma. Solo si vamos al Luego, ellos comenzaron a verter gasolina sobre el cuerpo. Al instante siguiente, un fuego furioso se encendió en sus y comenzaron a llorar y suplicar sin parar. Al ver esto, el hombre también mostró una expresión de tristeza, gritando, no, y los familiares en las llamas se convirtieron en costillas. Nosotros fuimos asesinados ¿por qué sigues vivo? Tú también deberías morir. Desde pequeño fuiste un inútil y un malvado. Realmente no debí. Al escuchar estas palabras, el hombre cayó en una profunda autorrecriminación. Estaba a punto de suicidarse. De repente, la hermana menor irrumpió a través de las llamas. Agarró al hombre y lo despertó. Después de despertar, el hombre se dio cuenta de que lo que había experimentado era una... La hermana menor gesticulaba a un lado,
diciendo que era un árbol fantasma. Muy peligroso. Aquí debe haber un espíritu maligno. No es fácil quedarse mucho tiempo aquí. Pero el hombre no entendía ni una palabra de lo que ella decía. La robusta hermana menor solo pudo intentar tirar de él. Pero el hombre se quedó obstinadamente de pie. No me arrastres. No me iré así. Luego mostró sus colmillos. No importa si eres un demonio o un... Sal de aquí ahora mismo. Sal. Al instante siguiente, una voz dijo. ¡Qué idiotas! Podrían haber muerto felices. Pero tuvieron que romper la ilusión y salir a buscar problemas. Entonces los haré sentir la desesperación por completo, al ver que el hombre aún no huía. El espíritu maligno reveló su verdadera... Los haré sentir la desesperación por completo. Al ver esto, el hombre miró al frente con furia. Maldito. El espíritu maligno incluso se rió. Odio. Solo un poco más de desesperación, y será un manjar exquisito. No importa si eres un fantasma o un demonio, no te perderás. Al instante siguiente. Ahora todos están muertos. Debes estar encantado, ¿verdad? De repente, el hombre atacó directamente al fantasma con furia. Lo lanzó por los aires de una patada. En ese momento, el fantasma miró al hombre con incredulidad. ¿Cómo es que puedes tocarme? ¿Qué demonios eres? Pero el hombre no le prestó atención. Continuó persiguiéndolo para aprovechar. Con un puñetazo, lo lanzó volando de nuevo. Pero el espíritu maligno, a pesar de todavía seguía riendo a carcajadas. Por fin alguien puede tocarme. Qué interesante. Entonces divirtámonos a lo grande. Pero no mueras tan rápido. La ira del hombre aún no se había calmado. Continuó arremetiendo contra el espíritu, pero esta vez el ataque del hombre no lo alcanzó en absoluto. Este espíritu maligno desapareció del lugar en un instante. De repente, innumerables brazos surgieron del suelo y se abalanzaron sobre el hombre. Tomado por sorpresa, el hombre fue directamente atrapado por esa pila de brazos. En ese momento, por mucho que el hombre luchara por liberarse, fue en vano. Al ver esto, la hermana menor que estaba al lado quiso ir a ayudar con urgencia. Pero al segundo siguiente, la hermana menor también fue atacada por un fantasma feroz que apareció. Al ver esta escena, el hombre gritó rápidamente. Suéltalo, él no tiene nada que... Pero este fantasma no tenía intención de perdonar a ningún poeta aquí. Se acercó gradualmente a la hermana menor y la sedujo, diciendo, así es, si no te resistes, no habrá dolor. Al instante siguiente, el fantasma feroz abrió su boca en sangre. De un bocado, se comió a la hermana menor. Turranchu, después de comer, se lamió los labios sonriendo. ¡Qué delicioso! Resulta que un sacerdote taoísta es... ¿Cuándo se sirve este tipo de manjar como aperitivo? Sin embargo, al ver esta escena, el hombre ya no pudo contener su ira interna. Rápidamente, comenzó a insultar furiosamente al fantasma. El fantasma feroz, sin embargo, seguía sonriendo. Es tu culpa. Siéntete culpable, así te sentirás mejor. Poco a poco, fue consumido. El hombre racional desató su potencial físico. Al instante, rompió sus ataduras y luego continuó atacando al espíritu maligno. Escúpelo, o te haré pedazos con mis propias manos. Sin embargo, el espíritu maligno cambió de repente, se transformó en la imagen de la hermana del hombre, llamando, hermano, de forma la... El hombre, al ver esta dijo enfadado, me tomas por tonto, bastardo. Pero al instante, la falsa hermana abrazó de repente al hombre. En ese momento, el hombre realmente no pudo hacerle, aunque sabía que todo era falso. Era su familia. Luego, innumerables brazos surgieron de nuevo del suelo. Lentamente agarraron al hombre y lo levantaron. Incluso sabiendo que es falso, también te involucrarás emocionalmente. Esta es la debilidad humana. Llevo más de 100 años como espíritu maligno. He poseído muchas almas. Tontos como tú. Con solo complacer vuestros deseos, por muy falso que sea, lo creeréis. En ese momento, el hombre, incapaz de resistir, antes de morir, todavía quieres jugar con el espíritu. ¡Qué maldad! En ese momento, el espíritu maligno de repente comenzó a explicar, yo no soy como otros fantasmas, soy un gourmet. Por supuesto, antes de comer, hay que añadirle te falta un poco de dolor. ¿Qué tal si te lo añado? El espíritu maligno apretó el puño directamente. Al instante, los brazos arrancaron directamente las extremidades del hombre. Ahora eres perfecto. No te preocupes, todo terminará pronto. Por favor, disfruta del espectáculo que he preparado especialmente. No tienes que tener... Su invención es para reducir tu dolor. Esto es una recompensa para ti. Gracias a ti. Hacía mucho tiempo que no me divertía tanto. Al instante, el espíritu maligno cortó directamente la cuerda de la guillotina. Así que, vete en paz. Mirando la guillotina a punto de caer, el hombre estaba desesperado. Estoy muerto. Mis extremidades han sido no puedo escapar. La hermana menor no debería morir. Él sabía que debía. Sabía cómo escapar, etc. Su expresión en ese momento no parecía. Antes de morir, parecía estar tratando de decirme algo. ¿Acaso todo esto es una ilusión? Pero lo que siento es increíblemente real, este dolor. Y el olor a sangre. En ese momento, el espíritu maligno también bajó la guillotina. Al ver esto, el hombre se armó de valor. Cerró los ojos y solo pudo arriesgarse. Luego, cuando la guillotina cayó, el hombre estaba parado en el mismo lugar, completamente y el espíritu maligno todavía tenía una expresión. Estuvo tan cerca. ¿Por qué? Luego señaló al hombre con ira. Tú eres solo un tonto. ¿Cómo lo descubriste? Al oír esto, el hombre se echó a reír. Es muy por el olor a sangre.
Nosotros somos zombies. Para nosotros, la sangre huele. ¿Cómo podría tener un olor a pescado? Al escuchar estas palabras, el espíritu maligno se sorprendió. ¿Cómo pueden los zombies? ¿Y qué es esa cosa asquerosa dentro de ti? Pero el hombre no le prestó atención en ese momento. Deberías preocuparte por ti mismo, porque estoy a punto de darte una paliza. Al ver esto, el espíritu maligno inmediatamente lanzó un hechizo. Inmediatamente, innumerables marionetas salieron del sótano. Esta vez, estas no son ilusiones. Luego, controló directamente a las marionetas para que atacaran al hombre. El hombre, en ese momento, no se inmutó. Atacó directamente a la marioneta que tenía delante. Pero cuando el ataque del hombre cayó, su brazo fue firmemente agarrado por la marioneta. Al instante siguiente, levantó al hombre y lo arrojó. El hombre, que se levantó de nuevo, no podía. Estas cosas son solo cadáveres. ¿Cómo pueden tener tanta fuerza? El espíritu maligno soltó una risa aguda. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Crees que puedes vencer a mi ejército de ghouls? Estos cadáveres están poseídos por fantasmas. Son marionetas con una fuerza y luego, continuó controlando a las marionetas para que atacaran al hombre. Al instante, innumerables cadáveres controlaron directamente al hombre. Y el más grande de ellos corrió rápidamente hacia el hombre. De una patada, lo lanzó a él y a que lo controlaban, volando por los aires. Al verse superado, el hombre gritó rápidamente: «Hermana menor, corre». Luego, continuó luchando con las marionetas. Viendo que, sin importar cuánto luchara, las marionetas no disminuían, el hombre solo pudo optar por buscar una oportunidad pero no había corrido muy lejos, cuando una marioneta alcanzó al hombre directamente y lo golpeó de vuelta. En ese momento, el hombre estaba indefenso. Estas marionetas tienen que ser tan fuertes, rodeado por tantos títeres poderosos. Incluso escapar es difícil. De repente, el títere que perseguía al hombre por detrás chocó contra un árbol. El hombre lo miró y pensó para sí: ¿será que el terreno complejo afecta el control de los títeres? Al instante siguiente, el hombre se dio la vuelta y pateó a un títere. Luego corrió en dirección a la hermana menor. «Hermana menor, aguanta. Vengo a salvar». Antes de que el hombre pudiera acercarse a rescatar, el espíritu maligno directamente lideró al títere más poderoso hasta detrás del hombre. Ese títere, con solo un puñetazo, lanzó al hombre por los aires. Mientras tanto, la hermana menor también estaba rodeada por innumerables, controlándola de tal manera que no podía. En su desesperación, la hermana menor mordió directamente el cuerpo del títere. De repente, la conexión entre el espíritu maligno y el títere se interrumpió directamente. Al ver esta escena, el hombre también descubrió una forma de romper Al instante siguiente, el hombre se abalanzó directamente sobre el títere más poderoso que tenía y lo atacó. Luego lo mordió. Al instante siguiente, ese títere perdió el control del espíritu maligno y también aceptó las órdenes del hombre. El títere, que se levantó de nuevo, se abalanzó directamente sobre controlándolo. La hermana menor también directamente convirtió a todos los títeres en zombies. El espíritu maligno, atrapado por el hombre, no mostró: «Ya estoy muerto. No importa cómo me golpees, no me hará». Pero el hombre, con un puñetazo, directamente le destrozó la cara. El espíritu maligno, sintiendo que había sido, mostró una expresión de incredulidad. «Mi cuerpo ya se ha vuelto transparente. Si sigues golpeando». Luego se apresuró a impedir que el hombre lo atacara. Pero el hombre, con otro puñetazo, le golpeó la cara con fuerza una vez más. Al instante, lo devolvió a su forma original. Y el espíritu maligno, que había resultó ser una linda niña.